Cuántas veces lo he contemplado desde tierra, a larga distancia, en el remoto confín del horizonte, más allá de las otras islas pequeñas. El roque del oeste, surgiendo negro y sombrío del mar azul, me ha parecido extrañamente bello, su silueta recortada destacándose en la lejanía. No sé qué rara forma tiene que los ojos lo miran con ahínco. El catedrático Sebastián de la Nuez Caballero establece una interesante aclaración de lo que constituye la novela regional. Convendría diferenciar entre las novelas o narraciones de tipo realista que tratan de reflejar el ambiente social en que vive el autor, extrayendo a los personajes de la vida real y que se dirigen a un público universal, y otra narración de tipo regional que también refleja un ambiente determinado, pero lo hace mirando hacia adentro, hacia la gracia peculiar de la región, y que se expresa por un lenguaje lleno de giros propios y palabras que solo son comprendidas por los del país mismo donde se desarrolla la acción de la obra. Las letras hispánicas presentan varias muestras de este tipo de literatura. Un buen ejemplo es el de los cuentos de barro, del escritor salvadoreño Salarrué, quien, en un intento de reproducir el habla popular del país de Centroamérica, incluyó en la publicación de su obra un glosario de más de 600 palabras presentes en sus relatos. Todavía es pronto para tratar en demiurgo las letras salvadoreñas. Hoy hablaremos de La Lapa, de Ángel Guerra, un escritor cuyo propósito fue el de dar a conocer la literatura canaria al mundo. Cuando hablamos de Ángel Guerra nos estamos refiriendo a José Betancourt, español nacido en Teguise, un municipio de la isla de Lanzarote. Betancourt asumió desde temprana edad el papel de escritor, y no solo en materia política. Sus primeros artículos para periódicos locales respondían a la realidad de su isla, y fueron publicados bajo distintos seudónimos. Ángel Guerra fue, de todos ellos, el que más relevancia tuvo. Bajo este sobrenombre publicó varias obras de teatro, verso y prosa. Estas últimas pueden dividirse según su carácter general o regional. La Lapa, dentro de sus narraciones breves, es el texto de mayor relevancia de este tipo. Se trata de una novela de inicios del siglo XX que transcurre en Lanzarote y Fuerteventura, las islas orientales del archipiélago canario, y en la que encontramos personajes de condición humilde que llevan su día a día en tierra o mar. A lo largo de la historia veremos una viva descripción de estos ambientes, en los que la belleza y la penuria confluyen en la desdichada vida de su protagonista. Todo ello acompañado de varias muestras del habla canaria, variedad del español que, como toda lengua regional, ha sufrido variaciones debido a los substratos indígenas de la zona. Pero lo que encontramos al inicio parece ser el relato de la infancia del mismo autor. En primera persona narra sus recuerdos, centrados en la figura de su abuelo. Mi abuelo era un buen hombre. Tengo la vanidad de creer que entre todos sus nietos, y hemos sido bastantes, yo era el predilecto. Este capítulo, de hecho, se titula Una página de mi niñez, pero estudios biográficos de Betancourt, como el realizado por Antonio Cabrera en la edición de La Lapa para Cátedra, demuestran que ciertos hechos presentes aquí no corresponden a los de su vida. El autor, en efecto, abandonó su isla para obtener el enriquecimiento cultural en la capital española. Con todo, siempre recordó su lugar de origen. Estas líneas parecen reflejar el sentimiento de Ángel Guerra. Sin embargo, cuando se nos pone enfrente el asunto de esta historia, notamos que la propuesta de narración autobiográfica no se sostiene. El narrador nos contará una historia oída a su abuelo 30 años atrás. La historia de la vida de Martín, apodado La Lapa, el ciego vagabundo que, junto a su desdichado hijo, es la víctima de la crueldad de los niños. Esta novela se publicó por primera vez en 1908, cuando Ángel Guerra tenía 33 años. Si la historia que narra remite al relato que le hizo su abuelo hace 30 años, nos encontramos con que Betancourt debió escucharla a los 3. Es obvio que a esta edad tan corta, el autor no pudo recordar con tal claridad de detalles el supuesto relato de La Lapa.
Por este motivo, el narrador se oculta, salvo algunos comentarios, tras la historia de Martín, hijo de un molinero del interior de Lanzarote. Desde niño sueña con vivir la vida de mar, pero las imposiciones familiares lo obligan a permanecer en el interior de la isla. A lo largo de la novela conoceremos el transcurso de su vida, pero ya en el preámbulo a esta historia, cuando el narrador se recrea en sus días de niñez, conocemos su trágico destino. Ciego y pobre, se nos cuenta cómo los niños de la villa gustaban de hacer sufrir a la Lapa. Sabiendo de su fobia al agua, se animan a empujarlo a una cisterna de aguas pútridas. El narrador, en calidad de testigo de la historia, cuenta cómo se aventuró a defender a Martín y su hijo. Más tarde oirá de su abuelo cómo aquel joven que aspiraba a convertirse en marinero terminó siendo el ciego temeroso al agua. En este contraste vislumbramos lo que será un tema recurrente en la novela, la oposición entre la tierra y el mar. En La Lapa se ofrece mucha importancia a la descripción del espacio. Durante la niñez de Martín, el mar se presenta como un entorno apetecible, acorde a lo que anhela el protagonista. Ya tras el suceso trágico en el que muere su padre, él y su hermana pasan a vivir con su tío todavía más en el interior de la isla. Se nos muestra entonces un entorno árido y estéril, seco, como el trato que reciben en su nuevo hogar. Con esto se acrecienta la necesidad de Martín por ver la costa. Entraba el páramo, las tierras llanas, casi infecundas. El pedregal negruzco, desierto y anchuroso, se perdía en todas direcciones, hasta las lejanas y solitarias montañas de un lado y por otro la costa deprimida, baja. Este fragmento contrasta con la descripción que se hace del espacio una vez que Martín se ve obligado a abandonar la casa de sus tíos. Al alba, con la luz primera del día, Martín vio la cinta azul del mar bajo las tintas rosas del cielo, y allá, lejos, como una gaviota blanca, la vela de una barca de pesca desplegada al viento. Respiró el muchacho. Era grato el aire del mar en la paz de la mañana. La costa tendía a lo largo su línea de espumas. La oposición entre la agreste tierra y el apacible mar queda clara. Se trata, no obstante, de una visión idealizada. Es de sobra conocida la dura vida de los marineros, y la novela resuelve rápido esta incoherencia. Martín inicia su vida marítima en un barco de pesca. Se nos hace saber el trabajo en estos entornos y las relaciones que se tienen en las costas. En La Lapa hay un fragmento centrado en los roces entre isleños y árabes de la costa de Marruecos, percances que avisarán a Martín de los peligros del mar. Los marineros isleños congeniaban con los moros de la costa, eran amigos, hacían sus tratos y contratos. Solo de vez en cuando surgían tormentosas querellas. Con todo, Martín parece medrar cuando consigue trabajo en un barco de cabotaje, cuyas tareas presentan menores incidentes. Incluso contrae matrimonio con la mujer que le dará un hijo, al que él llamaría con su nombre. El autor nos da entonces una clave. La forma abreviada de Martín es Mar. Se ve que estaba, pues, predestinado a esa vida, y esa es la herencia que le daría a su hijo. Pero una dura tormenta lo pone de nuevo en serios aprietos. El barco en el que navega no aguanta la tempestad, hundiéndose y haciendo naufragar a los tripulantes. Martín consigue agarrarse a unas rocas próximas, y este capítulo finaliza con sus deseos de sobrevivir y así poder ver a su hijo. El lector de La Lapa queda extrañado cuando, tras mostrar el panorama al que se enfrenta Martín, Ángel Guerra introduce un capítulo ajeno a la historia, titulado Paréntesis. Esta pausa parece innecesaria, pues se trata de una nueva intromisión del narrador en sus recuerdos, pero no narra situaciones vividas, sino que se recrea en la imagen de una pequeña isla situada al norte de Lanzarote, el Roque del Oeste, también conocido como el Roque del Infierno. Majestuoso, imponente, se yergue el Roque del Oeste como un monolito gigantesco que es inabordable.
Nunca la planta de un hombre profanó el misterio de su soledad. Las mismas gaviotas que lo rondan en largas bandadas, que en él descansan en las penosas travesías, creo yo que nunca allí colgaron el amor y la poesía de sus nidos. Pero entendemos el porqué de este paréntesis una vez que Martín descubre con horror que ha terminado atrapado en uno de los islotes más temidos por los marineros, un lugar en el que sus gritos de auxilio no son atendidos. El mar se expone ahora con toda su furia. El cadáver de un compañero suyo choca contra las afiladas rocas, una imagen violenta que pone al lector en situación para el acto con el que Martín decide finalizar su vida. Con tal de no morir en la locura de la soledad, opta por desangrarse. Hincó con furia los dientes en el brazo. A la primera mordida, los dientes no desgarraron la piel, acartonada, recia. Con nuevos bríos, hundiendo la dentadura con mayor ahínco, lograron la dura incisión en la epidermis, hasta la misma carne. Comenzó a sangrar la herida. Los labios de Martín se pegaron tenaces a los bordes del desgarrón, sorbiendo con delicia su propia sangre. Los graznidos de cuervo que oye mientras siente un agudo dolor en los ojos cierran este pasaje. Y de nuevo, el narrador interrumpe la historia con la segunda pausa. En esta ocasión parece que Ángel Guerra busca rebajar la tensión con una descripción de carácter poético, la poesía del mar, como la denomina. Hemos visto el carácter más incontrolable del mar, pero junto a ella pervive la visión de las aguas quietas, azules, con cabrilleos de luz a las horas del sol. Son las dos caras de lo que el mar es. Ángel Guerra considera que el mar posee alma, un alma de niño que no sabe más que llorar o reír. A esto atribuye el autor de La Lapa la cara y la cruz del mar. No se diga que el mar no tiene corazón. Ya lo veis, a veces llora. Es quizás la pena de ser cruel, lo que le da el sabor amargo a las aguas. Martín es rescatado, pero los picos de aquellos pájaros le arrebataron la vista. «Cristo de la Veracruz, que vea a mi hijo», exclamó anteriormente. En efecto, sobrevive, pero no verá cumplida su petición. En las letras hispánicas tenemos antecedentes de la ceguera. El ciego del Lazarillo de Tormes es una de las muestras más reconocidas, pero el trato de este tema en la novela anónima no tiene nada que ver con el que toma Ángel Guerra. Ni siquiera otro invidente como el ciego de la novela Marianela de Benito Pérez Galdós tiene nada que ver con Martín. Y eso que Betancourt fue admirador y discípulo del célebre novelista canario. En nuestra opinión, la situación de Martín sí que presenta coincidencias con la tragedia griega. No solo encontramos similitudes con el Edipo Rey de Sófocles, sino que los interludios de los que hemos hablado antes se asemejan a la intervención del coro en este tipo de tragedias. El narrador, como actor y espectador del relato, expresa su amor por el mar y el temor de su furia. De su garganta salió un sollozo ronco. Todo el encanto de su vida creyó que era ya acabado para siempre. Mejor hubiera sido haber muerto y que las olas no hubiesen escupido su cadáver a la playa. Haber estado suspirando tanto por aquel hijo que estaría ya en el mundo, que lo esperaría en la cama dormido al son del blando cantar de la madre, y no poder verlo. La novela cierra con la noticia de la muerte de la esposa de Martín al dar a luz a su hijo, niño que, en su ausencia, fue bautizado como Benjamín, un nombre que ya no tiene que ver con el mar. Se interrumpe, por tanto, la estirpe de marineros que Martín deseaba. La Lapa, aun siendo una novela que, bajo la descripción que dimos al inicio, responde a un ámbito regional, se presenta ante un público universal. Betancourt se vio impuesto por sus inquietudes intelectuales a abandonar las islas. Sin embargo, la preocupación por su hogar continuó hasta el final de sus días. Quisiera recorrer todos los países del mundo, admirar todas las maravillas que ha creado la inteligencia del hombre,
solo por decir al mundo que no hay país como mi hermosa tierra canaria. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo...